a esta nueva charla de series. Pues son las 11 en punto, vamos a comenzar. Nos da mucho gusto que desde la zona EI Puebla darles esta bienvenida. El día de hoy estamos muy contentos en que nos acompañe el ingeniero Jairo Lizarazo. Él es ingeniero en sistemas, tiene un posgrado en negocios y finanzas, él es MBA por el INALDE, tiene 28 años en cargos de dirección en empresas nacionales y multinacionales, tiene conocimiento práctico en más de 15 países, es empresario y bueno, hemos hecho muy buena alianza ya con Action Coach y es por eso que hoy nos estará ayudando a impartir este taller muy interesante que tiene que ver con un tema muy importante que son las finanzas. Pues bienvenido, Jairo, y te cedo la palabra. Muchas gracias, Hilda. De verdad es un placer saludarlos a todos. Muchas gracias a Zona EI por permitirnos, a Action Coach, a mí en el día de hoy, compartir con ustedes mucho de lo que Action Coach quiere hacer con todos nuestros empresarios, no solamente en México, sino en todo el mundo, la verdad. Y es simplemente que la abundancia llegue a todos. Y de eso es que Action Coach se precia y quiere compartir. Hoy hablaremos de un tema muy interesante que son las finanzas. Y más en este momento de crisis, en este momento que estamos, ojalá estemos ya un poco más avanzado de la mitad. La verdad no lo sabemos, pero al final, finanzas siempre nos da un toque de realidad, o la verdad siempre hablamos, la finanza siempre nos enfoca hacia realidad. Entonces, hoy les quiero traer varios temas. El primero, hablar un par de minutos de quién es Action Coach. Vamos a hablar de prácticas de gestión financiera claramente, porque este es nuestro objetivo en el día de hoy. Segundo, necesitamos aún en épocas de crisis tener y sentir que llevamos el control de nuestra empresa. Y obviamente uno de los temas, les decía que finanzas, cuando se habla de finanzas, además de que nos da el toque de realidad que necesitamos, siempre hablamos de flujos de dinero. Entonces, por eso hoy tenemos que hablar de cómo generar flujo de caja en estos tiempos de crisis. Pero vamos a ponerle un contexto primero. ¿Quiénes somos Action Coach? Nosotros, por el impacto y la presencia que tenemos en muchos países, somos la empresa número de coaching del mundo. Somos más de 2.500 coaches que atendemos alrededor de 15.000 empresas cada semana. Y es la única empresa que tiene un modelo de coaching más un modelo empresarial. En México estamos hace 25 años. Como les decía, estamos en más de 80 países. Aquí están los países de América Latina, siempre para dar una perspectiva de lo que nosotros podemos hablar. Aquí hay un interesante mencionarlo. Muchísimo de lo que nosotros hemos hablado, ustedes saben que esta crisis del coronavirus inició unos meses antes en otros países, específicamente Europa, hubo un mes tal vez, un mes y medio antes. Entonces, nosotros al tener clientes en eso sabemos un poquito más adelante. Esa es la gran ventaja de los países de América hoy, que si sabemos apreciarla, podemos visualizar el futuro de lo que nos puede ver aprendiendo de los modelos que se han aplicado en Europa, positivos y no necesariamente tan positivos en algunos casos. Somos un equipo muy grande, aquí está lo de América Latina para mirarlo, pero pongámoslos a trabajar. ¿Qué es lo que nos interesa hoy hablar? Finanzas y en algún tema muy interesante. Es qué es lo que nos vamos a encontrar o qué es lo que nos estamos encontrando. No hablemos de las empresas que hoy por pertenecer a una línea vital pueden seguir operando y pueden encontrar hoy su momento de una demanda adicional, digámoslo así, pero ya se sabe que es una demanda prestada, o algunos, como la inmensa mayoría, son empresas que no están operando. Y es así. Pero lo importante es visualizarlo, es hacia dónde vamos. Nosotros siempre hemos dicho que como empresarios siempre estamos enfrentando retos y esos retos no nos pueden acabar y mucho menos esta crisis. Esta crisis claramente es muy novedosa, nunca la hemos sentido de un impacto tan global, llamémoslo así, pero aún así
nuestro deseo de emprendimiento no puede acabarse por este tipo de cosas y por eso tenemos que prepararnos para lo que se viene. Para eso tenemos que visualizar y por eso llamamos nueva economía. Es qué es lo que vemos que se viene ahora. Hay una preocupación en sentir que necesitamos ahorrar más. A todos nos sorprendió, como empresario o no empresario, el no tener ahorros. En los empresarios nosotros llamamos eso capital de trabajo, pero dejémoslo en el concepto del consumidor. Entonces ahora lo que vamos a enfrentar es un consumidor que solo va a buscar tener ahorro y va a buscar lo barato o quiere a crédito con unas tasas tal vez pequeñas en eso. La otra cosa es, no quiere tener contacto con nadie. Realmente vamos a ver una tendencia de uso efectivo. Sobre esto se habla muchísimo. La parte de teleconferencias va a ser algo como lo que estamos haciendo hoy. Posiblemente usted, señor empresario, no haya pensado hoy participar en un seminario antes del coronavirus que sea virtual. Y ya estoy seguro que han participado en muchos ya. Entonces, la pregunta es, a lo mejor el hábito se convertirá en algo que el empresario debe tener porque tendrá que impactar en las ventas digitales ahora. La educación en línea, la nueva moda, si yo soy como empresario, vendo algo y tengo que primero educarme con mi consumidor, ahora tenemos que tener en cuenta esto. Las reuniones familiares, algo que empezamos a tener y que debemos como empresarios empezar a ver esas oportunidades que se nos ven, porque esto es, ya nos gusta estar en grupo y ya disfrutamos las reuniones familiares. Antes nos gustaban un poco más los amigos, siéndolo así. Nuevas tecnologías como el vía streaming, que ya están hace muchos años, pero no la usábamos en alto índice. Ahora la estamos usando. Los contratos serán temporales. Eso también nos aplica a nosotros. Recuerde que nosotros tenemos como empresarios costos fijos. El teletrabajo. Siempre van a privilegiar ahora. Ya aprendí que puedo sacar y aprovechar más tiempo y no gastarlo en el tráfico. Ahora necesito tener en cuenta eso. Hay un foco claramente en cuidarnos más, tanto en la alimentación sana como en el ejercicio. Y por último, hasta en la telemedicina, ya no querrán ir, ya no solamente hoy por el miedo, pero mañana es, si me funcionó antes, ¿por qué no lo voy a hacer o lo voy a continuar haciendo? Ahora, pero también existen, estas son preferencias, pero también existe un nuevo consumidor que no le va a gustar ciertas cosas. La hablamos, él, si va a comprar, lo quiere con facilidades. Nada que no me dé facilidades en línea, pago electrónico, me entregas en mi casa. Yo no quiero formarme, ya no me interesa. No, ya pasó el coronavirus, pero es esto. Ahora estamos en la mitad, imagínate en el enfoque en que estamos. Ya el concepto de suntuoso empieza a ser algo que ya no aspiramos. Aprendimos a vivir y disfrutar de lo básico. Ya lo suntuoso pasa a segundo plano. Y eso, algunos de estos podrían ser nuestros clientes. No digo que vendamos cosas suntuosas, sino que empieza a privilegiar ciertos gastos sobre otros, como las inversiones. Yo prefiero ahorrar ahora, no quiero que me vuelva a sorprender una crisis de esta. Ya antes la veíamos en los filmes, en las películas, ahora la vemos y la estamos viviendo en la realidad. Los viajes espontáneos se acabaron y mucho menos de vacaciones. Ya no me siento privilegiado por poder tomar unas vacaciones de un corto plazo. Ya me voy a pensar si yo quiero tener algo seguro. Salir con frecuencia a comer afuera, los que tenemos restaurantes, hay que empezar a tener una oferta un poco diferenciada, porque ya simplemente el hecho de salir ya perdió su atractivo. Y lo mismo pasa con cines y entretenimiento. Al final de cuentas, ¿de qué estamos hablando, señor empresario? Que así como nos sorprendió la llegada del coronavirus en el impacto a nuestros negocios, nosotros tenemos que pensar lo que significa ahora regresar después de esto. No sabemos cuándo, pero cuando regresemos, ojalá sea muy pronto. Hay muchas especulaciones al respecto, pero acá lo más importante es que tenemos que evaluar en mi negocio, mis clientes, mis prospectos, quiénes son ahora, porque han cambiado y por eso hablamos de la nueva economía. Aquí lo más importante es que al enfrentar es como si hubiéramos empezado nuevamente un negocio. Veámoslo de esta manera. Esto es un reempezar y es por eso que llamamos una nueva economía. Y cuando empezamos, una cosa es lo que nosotros queremos y buscamos y otra cosa es la realidad. Y por eso habrá un desbalance entre los ingresos y egresos de efectivo. Así de simple. ¿Y por qué? Muchos de ustedes
han sido proactivos durante esta crisis y han tratado de enfocarse en cómo reducir gastos. Es más, hemos estado siendo obligados a reducir gastos. Ya la renta nos parece grande, ya no queremos tener esto, ya posiblemente si teníamos un número de empleados ya no lo queremos hacer, ya nos sentimos que no tenemos. Pero al reempezar, no volvamos a cometer la imprudencia de no evaluar a qué nos vamos. Porque si nosotros suponemos y nos comprometemos con unos gastos, tenemos que tener muy claro en estos nuevos consumidores que ya son los clientes anteriores nuestros, pero que tienen ahora unas preferencias, si me van a dar el ingreso. Por eso es que queremos nosotros hablarlo de lo siguiente. Ahora la pregunta es, y hablemos un poco más de finanzas, ¿hacia dónde caminamos? ¿Cómo puedo evaluar? ¿Cómo puedo empezar? Y es aquí donde yo quiero usar dos términos financieros que son muy interesantes. Todos conocemos el flujo de efectivo o flujo de caja, como lo queremos llamar. Es simplemente los dineros que me entran y cómo saco mis dineros, pagando a mis empleados, a mis proveedores, etcétera, etcétera. Ese es. Y muy simple, es positivo en la medida en que mis ingresos sean mayores que los egresos, y obviamente negativo si no me da mis ventas para tener el cubrir los gastos. En el lado de arriba vemos liquidez. ¿Qué es liquidez? Es la capacidad que tenemos todos para pagar en el corto plazo las cosas. Eso lo vivimos. Recuerden lo que nos pasó los primeros 15 días o 20 días de marzo. Se nos empezaron a caer las ventas y no teníamos cómo empezar a pagar, porque no teníamos liquidez. De eso se trata. Entonces aquí es liquidez alta. Yo tengo mi capacidad de pago en el corto plazo, y baja, no lo alcanzo a cubrir totalmente. Una forma de hacerlo muy simple aquí, para no entrar en fórmulas, es mi liquidez exactamente lo que yo necesito pagar para pagar mis costos variables, o sea, cómo construyo mi producto, si hago algo, mis costos fijos. Esa suma, eliminemos los otros datos financieros, el periodo en que me necesite pagar sin que me entre el pago de mi venta, porque como vendemos a crédito, eso es lo que me determina la capacidad, la liquidez. Entonces, ¿cómo la puedo evaluar cuando iniciemos? La primera cosa es, yo empiezo, todas mis expectativas de venta se me están cumpliendo, entonces tengo un flujo de caja positivo. Y además, estoy muy bien en liquidez. Me he protegido, tengo capital. Hoy posiblemente no lo tengamos. Ojo con eso, por eso es tan importante hoy, que posiblemente no lo tengamos. Ahora, ¿qué pasa si yo me empieza a ir muy bien, pero no he podido porque todo lo que yo tenía de ahorros, todo lo que yo tenía de liquidez se me fue en este momento en que no tuve los ingresos? ¿Qué es eso? Entonces yo empiezo a consumir el dinero que me entra, pero como mi flujo es positivo, no entro en grandes aprietos. Aquí es lo mejor del mundo para nosotros, es que nuestras expectativas de lo que viene se nos están dando. Pero fíjese que aquí hay una cosa interesante. Flujo de caja positivo es que yo estimé los gastos de un escenario muy realista, y eso es lo que tenemos que empezar a hacer. Primer mensaje, lo que se nos viene es un escenario nuevo con un consumidor nuevo y que hay una gran incertidumbre en lo que tenemos mejor. Ahora pensemos donde podríamos llegar. Es aquel momento donde lo que yo esperaba vender, aún con todo el esfuerzo que hice para reducir durante estos días mis costos, yo empecé, pero no me está dando mis ventas. Mi consumidor ya es tan diferente, mi cliente ya no está, ya tiene otras preferencias. Espero que no sean por otro competidor nuestro, pero que por lo menos por todo esto que están marcando que vimos del nuevo consumidor me está mandando. Ahí es donde empiezo a tener problemas. Y la otra cosa, la peor de todos, tengo una oportunidad aquí en el primer escenario de negativo con liquidez alta porque tengo alguna reserva. Posiblemente tenía todavía cupo en el banco, tenía plata, tenía un capital de trabajo guardado, me estoy gastando los ahorros, pero tengo la oportunidad de reaccionar todavía. El escenario 4 es que si yo soy flujo de caja negativo y liquidez baja, no tengo nada, el peor de los mundos. Y ahí sí, la tendencia es sobrevivir. Entonces, si yo puedo mirar lo que se nos viene ahora, al reiniciar la operación nuestra de la empresa, nos podemos ver en estos 4. Roguemos y que siempre estemos arriba, pero hay una gran incertidumbre. Entonces, ¿cómo manejamos esto? La primera pregunta que yo debo hacer para dimensionar hacia dónde tengo que caminar es qué tan lejos puede llegar con su negocio en este momento en las condiciones que hemos hablado. Aquí hay mucha información y nuevamente reitero,
Háganse una muy buena idea. Hay muchísimos Nostradamus en este momento, desafortunadamente, o diciendo las cosas, no pasó nada, o hay otros que dicen, aquí nos acabamos. Pero aquí lo importante es que nos enfoquemos en lo que usted tome las mejores decisiones, en que defina exactamente su mejor escenario. Pero pregúntese, ¿qué tan lejos puede llegar? Sea previsivo. La segunda, en las condiciones en que estoy, ¿qué es realista? Pensar en el máximo número de clientes que yo puedo atender mensualmente. O tal vez, ¿cuál es el potencial máximo de facturación de su empresa? Recuerde que usted ha tomado decisiones de reducir costos. Posiblemente haya salido de gente y no tenga capacidad, posiblemente esté operando en otras condiciones. Tiene que hacerte estas preguntas en este momento. Y sobre todo, ¿qué voy a sacar en términos de utilidad? Entonces, la pregunta es, si antes del coronavirus no alcanzaba mis resultados, y déjeme ponerlo en este contexto, por cualquier razón, no espere que si yo no hago nada durante este periodo y reinicio en condiciones más complicadas, se me vaya a dar. Por eso es importante las recomendaciones que vamos a hablar con. Una cosa importantísima que todos hacemos y que tenemos muy claro, es que sabemos qué queremos tener. Queremos tener este ingreso en la compañía, queremos tener este dinero para comprar esto, necesito esto, todo lo tenemos muy claro. Y ya, como empresarios, sabemos qué es lo que debemos hacer. Pero como hacemos de todo y creemos que el máximo esfuerzo, el de trabajar 24 horas, perdemos la noción de tiempo, del esfuerzo y sobre todo de la calidad de las acciones, hace que yo me vea hoy como superado por todo este montón de cosas, porque nos falta trabajar en el ser. Y por eso para Action Coach decimos que si usted quiere realmente tener los resultados de una manera rápida, creciente, tú tienes que trabajar en tu ser. Es lo primero que hacer. Lo vemos de diferente manera. Primero trabajamos en el ser, manejando y adquiriendo comportamientos y conocimientos necesarios para ser buen empresario. Tener las habilidades para liderar equipos y para liderar a mis clientes, claramente. Y sobre todo, trabajar en mis creencias. Tenemos muchísimas creencias paralizantes que tenemos que hacer. Entonces, para nosotros, ser por hacer igual a tener. No tener, no pensar antes de ser. Es lo que nosotros queremos recomendarles. Por último, el escenario macro que nos enfrentamos ahora con todo lo que nos ha pasado es que posiblemente ahora que reiniciemos, porque tenemos que ver la luz al final del túnel, tengamos o suframos crisis de confianza personal, inclusive en las instituciones, si consideramos que lo manejaron bien o lo manejaron mal. Es algo que nos está afectando y que nos va a demarcar el futuro y las acciones que vamos a hacer en una vez reiniciemos. Claramente habrá una reducción en el consumo. Seguimos en crisis. El hecho de que alguien diga desde el punto de vista médico, ya superamos el coronavirus, no significa que mi negocio lo superó. Entonces sí va a haber una reducción del consumo. Habrá desempleado, luego menos clientes para nosotros, o posiblemente nosotros somos el reflejo de lo que tuvimos que hacer con nuestros empleados. Habrá una alta carga tributaria por los beneficios que nos dieron, o sin capacidad de pago, no sé cualquiera de las dos, pero en últimas va a ser una presión para nosotros. Habrán intereses altos porque dejamos de pagar, pero tenemos que pagarlos. Y ya no es cuestión de que si era 3, 5, 10, ya es problema de que nuestro ingreso no me está dando para pagarlo. Y habrá deficiencias en el modelo económico como tal, habrá todavía proveedores que nuestros proveedores no pudieron recuperarse, habrá clientes que no podrán comprar así lo quieran. Es decir, hay deficiencias en el modelo, lo que vamos a enfrentar. Y simplemente una visión que todo el mundo yo creo que han escuchado muchísimo durante esto, es la visión de lo que es una crisis, simplemente que representa peligros claramente, pero si los analizo, yo los puedo convertir en oportunidades claramente. Y aquí es algo muy importante, simplemente algo muy rápido para comentarles en lo siguiente. Los negocios se parecen a las estaciones. Nosotros tenemos que saber en qué momento estamos. Claro, hoy podemos sentirnos que estamos en invierno, digámoslo así, pero empecemos acá. El verano, todo el mundo en este momento está sintiendo que cuando estamos en verano, digámoslo así, todo el mundo está comprando, hay dinero a flote, nosotros sentimos que podemos estar creciendo nuestras ventas o las crecemos.
empezamos a ver que hay oportunidades de inversión, invertimos, nos está quedando flujo de caja positivo, exactamente. Luego empieza el otoño, empezamos a que el negocio empieza a mostrarse, las ventas se vuelven inestables, empezamos a tomar ciertas precauciones o al menos a analizar un poco más las cosas, pero mensajes que nos mandan cosas. Luego viene el invierno, ya hay mucha gente que no puede comprar, hay endeudamiento, la gente se siente un desazón, no están funcionando muy bien y empieza a darnos, que es donde hoy sentimos, y empezamos a aspirar y a soñar cuándo llegará esta primavera, que es nuevamente cuando empieza a haber signos de recuperación, pero donde tenemos que efectivamente cuidarnos muchísimo en hacer inversiones, a no cometer la imprudencia de volver a crearnos esa infraestructura costosa de oficinas, de tener ciertos privilegios porque éramos los dueños, etcétera, etcétera, que nos va a llevar a que esto se convierta en un ciclo. Y ese es el mensaje. Hoy tomemos lo que nos ha pasado como las estaciones, van y vienen y se vuelven una cosa. Aquí algo interesantísimo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer para evaluar? Hay muchas cosas, hay muchas fuentes de información, pero esto a mí me gusta, que es la Universidad de Singapur, la SUTD, que ellos tienen un modelo avalado por la Universidad del MIT y la Universidad de Texas, donde están definiendo hacia dónde aspiran. Están para todos los países y aquí está México. Según ellos, y esto es una fuente nada más, porque como financieros recomendamos siempre tener escenarios. Y los escenarios, algo que funciona muchísimo es la temporalidad. Entonces, aquí lo que dice básicamente es que nosotros hasta el 9, o sea, hasta este fin de semana, vamos a llegar al pico del contagio. No quiero competir con Gatel, ni mucho menos, porque estoy repitiendo algo que no es mío, pero es algo que tenemos que evaluarlo. Y lo más interesante es que dice que hasta septiembre hay una finalización teórica. Es decir, no estaríamos preocupados con el contagio. Aquí pueden haber muchísimas cosas respecto al impacto desafortunado, grande de una muerte o alguna cosa, pero acá muestra. Y solamente empezamos a tener la variación, digamos, grata de menos contagios perceptibles hasta el 18 de junio. Entonces, fíjense que acá, esto es lo que más importante que la fuente o el mensaje, la fecha, lo que me interesa es el mensaje. Tomemos nosotros como empresarios cuándo volveremos a la normalidad. Asumamos esa responsabilidad. Recuerde que nosotros somos los directos responsables de lo que nos está pasando a nosotros. No es ni el gobierno, no es el coronavirus. Nosotros somos los directos responsables de tomar este tipo de decisiones. Y sobre esto pensemos. No porque el vecino dice que ya se puede salir, vamos a salir. No porque mi competencia salió, yo debo salir. Es la que yo me convence y la que yo haya preparado y la que yo me haya realmente reforzado para volver a salir. Entonces, con base en esto hay tres conclusiones muy simples que siempre las vemos. Son cíclicas, generan oportunidades disfrazadas y generan la necesidad de cambio. Hoy más que nunca, hoy se ve esto claro. Posiblemente lo escuchábamos y decíamos siempre más de lo mismo. Pero realmente aquí lo que buscamos es que nos volvamos alguien totalmente dueño de nuestro destino. Entonces, ya como empresarios y mirándolo financieramente, ¿qué es lo que nosotros tenemos como oportunidades disfrazadas que tienen la empresa en este momento? Primero, si yo voy a reiniciar, yo tengo que tener muy claro que yo ya reduje mis costos innecesarios. Y esos costos innecesarios hay un criterio simple: lo que no me afecte mi oferta de valor. ¿En qué yo soy bueno y por qué me lo reconocen? Eso cuídelo, eso protéjalo, eso no lo disminuya quitando combustible para que eso se dé. La otra cosa, claramente las oportunidades están en desarrollar nuevos productos y servicios. ¿Por qué? Por dos razones. La primera, porque el consumidor es diferente. Y la segunda, porque habrá muchas empresas que no aguanten esto y muchos clientes que se quedaron sin su proveedor. Y ahí es donde nosotros vamos a estar si empezamos a trabajar muy bien y hacerlo inteligentemente. La otra cosa, claramente explorar nuevos segmentos. Hay nuevos hábitos, hay nuevas formas de que la persona está visualizando. ¿Por qué no visualizarlo nosotros en explorar nuevos segmentos con las habilidades que tenemos en cada una de las empresas?
La otra cosa fundamental que siempre lo he remetido para los que han participado en nuestros seminarios es que nosotros no podemos perder el contacto con nuestros clientes. Nuestros clientes están sufriendo, tienen la misma ansiedad de nosotros, están teniendo mucha incertidumbre, pero nosotros somos más fuertes por empresarios y tenemos que mejorar en lo que, recuerden, quien nos ayuda en época de crisis lo recordamos más. Esa es una oportunidad que tenemos con nuestros clientes. Y por último, claramente que tenemos que optimizar procesos, equipo, etcétera, etcétera. Algo fundamental. Y estas son las oportunidades, un marco de referencia de lo que podemos hacer. Pero la pregunta es, ¿cómo materializamos esto? Y es lo que debemos gerenciar. Usted como dueño está liderando esto. Entonces, hay tres cosas desde el punto de vista financiero que no podemos olvidar. Y nuevamente, muchos de ustedes que han participado en nuestros seminarios y no, pues esto siempre lo referimos. Está el flujo de caja, claramente es una herramienta financiera que nos determina cómo son los ingresos, cómo me ingresa mi dinero y cómo me lo gasto. La segunda, un punto de equilibrio, algo fundamental que profundizaremos más adelante. Márgenes, entender qué márgenes yo tengo. Hay varios márgenes en mi empresa. Nosotros solo usamos uno, que es el que queremos ver la utilidad, a veces tenemos que tener, y habrá indicadores. Si nos preguntan cuál es el más crítico, naturalmente, en una época de crisis, el efectivo es rey. Siempre es rey, pero más que nunca, el efectivo es rey en época de crisis. Nuevamente, ¿qué nos pasó en las primeras 3 semanas de marzo? Esto, no tenemos efectivo. Entonces, empecemos también desde un marco general para llegar a algo más detallado. ¿En qué situaciones pueden comprometerse el flujo de caja? La primera, algo fundamental que ahora. Alguien decía que en época de crisis las ventas son una vanidad. La rentabilidad es algo deseable, pero el efectivo es una realidad. Entonces aquí, si tú vas a vender de contado, tengan mucho cuidado en estas épocas. Tienes que recordar eso. La segunda, claramente lo que estamos hablando, que me permite ese desbalance que me genera, es que las ventas están bajo lo esperado. Es algo que tenemos que tener en cuenta. Márgenes, claramente, margen de contribución, margen margen bruto, etcétera, de lo que yo necesitamos hacer. Descuentos. No es época, así nos parezca lógico, razonable, dar descuentos. Es fuera de control, falta de gestión de costos, deficiencias, inventarios, etcétera. Prioricemos deficiencias internas, algo que hoy tenemos la oportunidad de trabajar. Nos ha descubierto ciertas debilidades este coronavirus en nuestro negocio, afrontémoslas. La otra característica es el inventario, es algo de riesgo que nos puede afectar muchísimo. Recuerden, mi flujo de venta podría estar siendo afectado, luego mis inventarios se pueden obsoletear y tener eso, o mis proveedores no me pueden dar el inventario si yo estoy vendiendo más. Claramente, abajo, las ventas abajo de lo esperado y márgenes. En ese orden es lo que más me afecta el flujo de caja. Sobre todo márgenes, sobre todo ventas abajo. Y de eso queremos profundizar. Para eso tenemos otra herramienta, el punto de equilibrio. El punto de equilibrio es aquel nivel de ventas que me permite a mí de decir, en lo que yo tengo como gastos, los puedo cubrir. Entonces, para eso hay una gráfica muy sencilla que tenemos, tú sabes, los gastos fijos, que es lo que aprendimos ahora con dolor. Los gastos fijos están ahí, venda o no venda, no los puedo afectar, están ahí. Entonces, claramente ya aprendimos que lo interesante es tener los gastos fijos abajo. La segunda, los gastos variables, los costos variables, es decir, si vendo, tengo costos, es decir, son los que yo incurro por vender mi producto. Si no vendo, no tengo los costos. Es mucho más interesante porque son flexibles. Si yo sumo estos dos, el costo fijo y costo variable, tengo una nueva línea que es la de costos totales y tengo la costo de ventas. Yo empiezo en cero y tengo mis ventas. El punto donde se me está cruzando la venta con mis costos totales es lo que nosotros llamamos el punto de equilibrio. Recuerden, es el punto donde yo no gano ni pierdo. Es el punto donde
me define que a partir de ahí lo que siga vendiendo me genera utilidad y lo que no logré vender me generó pérdidas. Y acá lo interesante son varias reflexiones. Primera, tengo calidad en mi decisión en la manera en que mis costos sean flexibles, como lo son los gastos variables. No tengo flexibilidad. Me comprometen y me ponen un riesgo altísimo los gastos fijos. Por eso hoy lo lógico es que todo el mundo esté replanteando que ya no necesita oficinas, que ya no se necesita incluir gastos que no estén relativos a la venta. En época de crisis, lo ideal es que todo se me vuelva variable. Para eso tengo que tener no solamente una escala de valores para poder negociar justamente con mis proveedores, porque no puede pasar que yo presione a mis proveedores para que me bajen simplemente porque yo necesito tenerlo variable, sino también tengo que tener una clara decisión de lo que necesito realmente y me agrega valor en términos de costos para yo poder vender y diferenciarme de los demás. Esto es un aprendizaje fundamental y obviamente está el punto óptimo que se define como el que usted define para tener la utilidad deseada. Entonces, simplemente para efectos muy rápidos, no vamos a demorarnos muchísimo, para que ustedes vean cómo es esto que funciona muy bien. Una empresa, un ejemplo, una empresa con un costo de $250,000, pesos, como lo queramos decir, y un margen de contribución de 60. Ahora explicamos un poco más detalle. En este ejemplo acá lo podemos ver. Cuando yo tengo el valor de mi venta, como vendió, como me lo compró el cliente y le reduzco los costos para crear ese producto, la diferencia se llama margen de contribución. Luego vienen los gastos fijos y viene la utilidad. Y de eso se trata. Entonces, en este ejemplo, vamos a poner el ejemplo que ya vimos, vendemos $500,000, mi costo variable es de 200,000. Como vimos, el 60% es margen de contribución, que son 300,000. Tengo unos costos fijos de 200, mi utilidad es de 50, es decir, del 10%. ¿Cómo se calcula esto? Muy simple, con una fórmula donde cojo estos 250,000 y los divido por el 60%, me da los 416,000. Eso quiere decir que para pagar mis 250,000 pesos o dólares, yo tengo que vender $416,000. Ahí, o pesos. Ahí no gané ni nada. Y eso es lo que me determina a mí la habilidad o no de definir mi estructura. Muchísimo nos vanagloriamos de que tenemos una oficina o tenemos ciertas cosas, pero esos son fijos. Y ya aprendimos lo difícil que es hacer. Entonces, ¿por qué es tan utilidad, por qué es tan importante el punto de equilibrio? Por lo siguiente. Primero, que yo ya puedo definir exactamente a partir de cuándo yo puedo obtener utilidad. Y depende nuevamente de mi nivel de gastos. Y lo más interesante es que que puede ser muy etéreo para ciertos niveles operativos en tu empresa, si yo lo divido por el número de ticket promedio, por el valor de ticket promedio que yo vendo, yo puedo poner otro indicador a las personas. ¿Cuántas ventas necesito? ¿Cuántas transacciones necesito? Y créame que en este momento la mayor sugerencia es que tenga estos indicadores diarios. Así de simple. Que yo sepa si mi día se perdió. Y no por la cantidad de gente que vino a mi negocio, no por la cantidad de personas que me llamaron, fue por el dinero que me entró. Así de simple. Recuerden, finanzas se trata de flujo de dineros, no de otra cosa. Por eso hablábamos de un toque de realidad. Yo me puedo estar muy feliz porque mi local está lleno, pero nadie me está comprando. Esa es la diferencia de finanzas. El financiero te lo va a decir. Y acá te va a decir que mucha gente de tus empleados, que tengas un dependiente, dos dependientes o una persona que conteste el teléfono, sí puede llevar la cuenta de cuántas ventas tienes. No en pesos, en número de veces. Y ya tú sabes que de acuerdo a esta fórmula puedes determinar esto. Entonces, algo que hemos dicho, el segundo tema que hablábamos, mi venta baja o que empiezo a dar descuentos. Aquí solamente les queremos dar un ejemplo muy simple. Si su margen de contribución, ya lo vimos, que está en rojo, es de 30%. Es decir, precio, mi costo variable me da el 30%. Y usted da un descuento 10, pero ¿qué es el 10%? Decimos, es que están acostumbrados mis clientes. Usted debe aumentar el 50% de sus ventas para tener el mismo beneficio, es decir, la misma utilidad que se había planeado. Ese es el impacto tan grande del fuente. Pueden mirarlo en cualquiera de estas
Si pasamos a 35 y yo doy el 10, tengo que aumentar mis ventas en 40%. Así es de duro el dar descuentos. Por eso en Action Coach, la mayor recomendación que nosotros hacemos es no de descuentos. Y quítate la creencia que no te van a comprar. Quítate la idea de que el cliente está esperando descuentos. Es que tú no estás vendiendo tu valor diferencial. Trabaja en eso y lo podemos hacer. La otra cosa que es interesante, ¿qué pasa si yo, al contrario, si empiezo a trabajar en mis costos variables, si empiezo a buscar mejores proveedores, si empiezo a buscar reducir ese costo que tengo que invertir? Entonces, si yo tenía un margen del 30 y lo aumento al 10, sus ventas pueden disminuir 25% y tiene la misma utilidad que ha querido. Entonces, ¿qué quieres? Siempre hemos querido tener algo masivo, pero no entendemos estas siempre reglas y empezamos a dar las cosas. Aquí hay dos cosas. Trabajo en no dar descuentos y trabajo en cómo mejorar y tener capacidad de maniobra con mi costo flexible, con mi costo variable, que es lo que me da la milata, mira. Entonces, ¿cuál es el instrumento que las empresas terminan para determinar sus márgenes? Aquí también hay una cosa que simplemente queremos hacer. Hay que tener muchísimo cuidado con los números que hablamos. Cuando yo vendo a 150 y me costó a mí 100 pesos, mi ganancia es de 50, pero no quiere decir que mi utilidad es del 50%, sino del 33%. Y aquí lo que estamos hablando es que el markup es un porcentaje de incremento sobre el costo. Entonces, si vamos a trabajar este criterio de trabajar por markup, entonces miremos un ejemplo muy simple, que yo tengo acá una serie de costos, tengo una facturación, tengo mis costos variables, tengo mis costos y tengo mi margen deseado. Simplemente sumando tanto los gastos variables como los gastos fijos, más la utilidad que yo quiero, yo puedo definir el markup. Aquí me dio que el markup de este ejemplo es 3.28. Entonces, a mi costo de 20 pesos, que es el costo unitario del producto, lo multiplico y ahí sí tengo el 65 y si hago la prueba y ahí sí me da el margen del 15%. Entonces, mucha gente olvida que yo debo incluir hasta el margen deseado para tener mi incremento de precio, para determinar el precio. Eso es lo que llamamos markup. Se puede hacer por otras variables. Pasemos a otro punto, algo mucho más importante de lo que tenemos que hacer. Esto era prepararnos un poco hacia dónde tenemos que caminar. Sé que hay mucha información. Los que deseen a través de Zona I nos pueden contactar. Han tenido nuestros teléfonos, al final dejamos nuestros datos, lo que quieran, pero si alguien quiere profundizar en esto. Entonces acá, ¿cuáles son las estrategias que queremos tener para tomar el control financiero? La primera, ya lo hablamos. No inicien sin tener un pronóstico semanal del flujo de efectivo. Manejen los presupuestos. Es algo fundamental. Con todos los escenarios que hemos hablado, con todo lo que nos puede cambiar, con todo la incertidumbre no ha acabado. Los negocios se basan, después de una crisis, en saber manejar la incertidumbre, en saber acertar. Y eso solamente se puede haciendo con estrategias como estimándolos. Aquí simplemente un presupuesto, pueden hacerlo de cualquier manera. Aquí es una idea, simplemente yo defino un presupuesto por empleado, costos por empleados, costos de la oficina, ingresos diarios, todo lo tenemos que hacer tremendamente para tenerlo muy claro. Hago un presupuesto. Lo segundo, tengo que medirlo, es decir, tengo que ejecutarlo y combinar y tomar decisiones al nivel en que lo planeé, por empleado, por oficina, por tipo de producto, por todo lo que quieran. Los que necesiten ayuda, con mucho gusto entregamos esas tablas para que miren. Y claramente, tengo que entender por qué me desvié del costo. ¿Qué me pasó? ¿Por qué me salió un producto más costoso? ¿Por qué pagué más en lo que esperaba en personal? ¿Por qué la oficina tal o por qué mis gastos se subieron? Así de algo de sencillo. Es la única forma como yo puedo manejar la incertidumbre para este tipo de cosas. Sé que están escribiendo. Al final vamos a tener unos minutos para revisar eso. Pero acá, ¿qué es lo más interesante de todo esto? ¿Qué es lo que debo incluir yo acá? La primera, ventas probables. Ya no es las que yo quiero, porque antes las tenía basadas en la historia. Ahora es la que yo debo hacer escenarios. ¿Qué pasa si tengo esto al 40, al 60, al 90%? Estime lo que funcione
Incluya si usted tenía una estacionalidad, hoy se acabó, pero tienes que tenerlo muy claro para buscar de qué manera puedes hacer un número interesante. Claramente, como flujo de caja, tengo que tener y proyectar mis plazos de pago proyectados. Aquí juega muchísimo la facilidad que se debe evitar ahora de decirle, sí, págamela a tantos días. Tengo que buscar. Sé que es muy duro, sé que no ha sido práctica, pero ahora es más importante, saliendo de un momento tan complejo donde todos nosotros nos vimos abocados a no tener capital de trabajo para operar, no piensen que salir a vender de contado es una buena alternativa. Claramente yo debo dar facilidades, claramente yo debo entender el mercado, pero tienen que entender en qué impacto están teniendo y por eso lo tienen que hacer acá. Y obviamente los costos proyectados. Yo debo tener, así como lo tengo ingresos, tengo que tener y estimar los gastos. Y es ahí donde yo voy a confirmar que efectivamente yo acerté en mi nueva estructura, en mis nuevos gastos. Recuerden nuevamente algo, cuando estoy hablando de temporalidad, los costos fijos no pueden cambiarse en el corto y tal vez negociarlos en el mediano plazo. No se pueden cambiar. Pero sí debo buscar que en el largo plazo se vuelvan flexibles. Por eso, aproveche el tiempo que estamos teniendo en estos días para poder replantear su estructura de costos fijos. El costo variable siempre será flexible. En la medida que tú vendas, tú lo tienes, pero depende también de los acuerdos que tengas con tus proveedores. Ahora, la segunda cosa, acompañamiento del punto de equilibrio. Ya lo vimos, es algo fundamental que tenemos que tener. No podemos dejar de hacerlo. Tenemos todos los días que cerrar nuestro negocio visualizando cómo nos fue. Si no tengo flujo diario, hágalo semanal. Pero cada vez que no deje ampliar, tengo que entender exactamente dónde estoy y qué es lo que me está generando cosas diferenciales. La tercera cosa, por favor, no conceda descuentos. Cree, administre y verifique su característica única de ventas. Ya te preguntaste si se perdió, si con los nuevos hábitos del nuevo cliente te van a ver diferente. Verifique esto, es algo fundamental, pero algo fundamental. Los negocios no se hacen a través de descuentos. Eso realmente, muchísimo de estas, desafortunadamente, 78% del emprendimiento en México que no llega a los 5 años, tiene mucho que ver en este tipo de cosas, en creer que vender era lo necesario para hacer. Pero tenemos que enfrentarlo de una manera diferente. Claro, hay un contexto ahora más serio, más complejo, pero de nada sirve que tú concedas descuentos para acabar tu empresa. No hay forma. A no ser que tengas un capital hoy, que te hayas protegido hoy, que puedas invertir en meses con tus clientes. Puede ser válido si te sobra, si tienes esa capacidad. Pero la mayoría de los negocios van a ser reiniciados sin capital, sin liquidez. Hay que tener en cuenta eso. Y por eso tenemos que entender la famosa experiencia que tiene, y perdóname que como digo Starbucks, ellos dicen, nosotros vendemos experiencias, no vendemos café. Y es un ejemplo. Tú lo vas y si se lo comprara a un productor, yo lo compro, mi taza me costaría 10 centavos de peso mexicano. Se lo compro a estas empresas que manejan este concepto, se lo encuentro a 50. Eso se puede apreciar, pero acá lo bueno para usted empresario es que entienda lo que es agregar valor a algo. Y dependiendo de dónde estés, tú puedes estar simplemente en el proceso de empacar. ¿Te ganas? Sí, ya miren la diferencia que te ganas. Si ya prestas, lo sirves, o si ya creaste este concepto, a veces muy sutil, pero que crea y la gente lo está pagando. Pero es el mismo café. Eso es lo que tenemos que buscar ahora. Ahora, la otra cosa, cuarta recomendación de 7, controle su negocio a través de indicadores de desempeño, más que nunca. Más que nunca tenemos que evaluarnos cómo está el desempeño. Y sobre esto hay muchísimo. Siempre la pregunta es, ¿cuáles son los indicadores? Aquí un concepto muy simple que Kaplan nos decía,
Lo que no se mide no se puede gestionar, lo hemos visto N veces, pero acá hay una idea. Esto es simplemente para darles un input, para que ustedes tengan esas cosas. Desde el punto de vista financiero, ya lo hablamos, manejo de beneficio por producto, margen de contribución, deudas a corto plazo, sobre todo por efectos de la liquidez, los gastos por intereses que nuevamente ahora toman una relevancia porque estamos hoy aparentemente en una tranquilidad porque hemos aparentemente los bancos dando unos negocios, pero nos van a cobrar y tenemos que hacer gastos por defectos. Ojo con eso, ya no puedo, es lo que llamábamos, que era la cuarta razón de pérdida de competitividad, que son las deficiencias y obviamente los descuentos. Si yo acostumbré ya a mi cliente, empieza a disminuirlos. Y si no los he dado, no los den, que es la peor oportunidad. Marketing y ventas, hay una gran oportunidad acá. No la voy a profundizar ahora porque la voy a tocar ahora adelante. Hay gestión de personas. Claramente, ahora más que nunca, ya no puedo tener gente que realmente no me agregue valor. Y agregarme valor es exactamente trabajar en mi diferenciación. No porque yo esté cómodo voy a tener personas. Nos toca volver a empezar. Voy a tener solo gente que me agregue valor a mi diferenciación, no a mi facilidad, es a mi diferenciación. Y hay muchos indicadores, como los indicadores operacionales igual, donde se pueden mirar. El que quiera la presentación, con mucho gusto la distribuimos. Acá simplemente para los que les gusta leer, las 4 disciplinas de la ejecución tienen un modelo muy interesante donde básicamente resalto dos cosas. Hay medidas de gestión, es las que efectivamente yo tengo que buscar ahora porque son predictivas de si yo voy a llegar a mi negocio, a mis logros. Ahora más que nunca tenemos que hacer. Y por último, las medidas históricas que simplemente me reflejan algo. La quinta, metas de reducción de gastos operacionales. Eso ustedes han venido trabajando, han estado trabajando muchísimo al respecto. Entonces, no voy a entrar, pero es algo fundamental que tenemos que hacer. Optimice la productividad de su equipo, que tiene que ver con los indicadores anteriores. No puedo tener gente que no me agregue valor. Así de simple. Y controle sistemáticamente los factores que determinan sus beneficios. Nuevamente, ya vimos punto de equilibrio fundamental en para entender esto. Si yo entiendo qué son mis costos fijos, qué son mis variables, dónde tengo flexibilidad, dónde no tengo, yo aprendo a saber tomar decisiones de cuándo debo tener esos gastos o no. Miremos un estudio de casos que quiero simplemente mirarlo acá muy rápidamente para darles a ustedes una perspectiva. Ya me quedan 13 minutos para terminar, pero quiero darles una perspectiva porque quiero que lo miremos acá. En ActionCon creemos que muchísimo de lo que nosotros tenemos que hacer como empresarios es organizarnos. Y este es un ejemplo de lo que queremos hacer. Lo voy a hacer en dos partes. La primera es que nos expliquemos. Hay una empresa, por ejemplo, una escuela de inglés que obtiene sus alumnos de dos maneras. Nuevos alumnos y restricciones, algo muy simple. La base potencial es alrededor de 4.000, es decir, alrededor de su área de influencia hay 4.000 potenciales estudiantes que podrían estar en su esta. Pero ellos ya midieron la tasa de conversión, es decir, que de esos 4.000, solamente convencen a uno cada 20. Es decir, estamos bastante lejos. Hay oportunidad. La escuela generalmente cada año pasan 150 nuevamente del año pasado y en total paga 350 de esta manera. El costo variable del 45, obviamente por ser estudiantes en 12 meses nos pagan cada uno de esta mensualidad. El costo fijo de la escuela son 22.500 y la nómina 28.950. Esto simplemente, cuando vemos todos estos números, lo primero que le decimos al empresario es organícelos. Organícelos en la manera en que usted lo pueda entender por proceso y poder agregar valor. Y es aquí lo que proponemos. Empezamos, los clientes potenciales son los 4.000 que hablábamos. La tasa de conversión 1 de cada 20, el 5%. Los nuevos alumnos, el 200 de 200, el 5% de 200, de 4.000 son 200. Los alumnos matriculados, los que ven del año pasado, 150. Total de alumnos, 350. Me compran 12 veces. 350 es el promedio de compra. La venta ya lo puedo explicar. Y así sucesivamente. ¿Qué es lo que me lleva la atención acá? Que ya organizado me permite a mí entrar a trabajar en mi flujo de caja con ese orden y mantener el crecimiento en tiempos de crisis. ¿Cómo lo debemos trabajar? Cuando yo empiezo a trabajar, nuevamente lo voy a colocar acá, nosotros lo llamamos los 5 caminos para aumentar las utilidades. Es decir, cuando yo tomar los datos de toda la empresa y organizarlos de la manera que es. Siempre el empresario nos dice, yo necesito más clientes, yo necesito vender más,
Yo necesito tener más utilidades. Claro, pero este es el fin. Hay un proceso previo para tener clientes. Hay un proceso previo para crecer mis ventas. Y claramente hay un trabajo grande para tener utilidades. Y esta fórmula que hemos mencionado es la que me funciona. Los clientes vienen de tener una tasa de conversión de mi mercado. Las ventas, de cuántas veces mi cliente me compra y cuánto más aumenta mi ticket promedio. Y sobre todo, y las utilidades vienen de cómo yo soy eficiente dentro de mi empresa. Entonces, solamente para ver el potencial de la fórmula, de la manera como nosotros proponemos que ustedes enfoquen ahora su apertura, su nuevo normal, como le dicen ahora los americanos, es que empiezan a mirar con este ejemplo, pongámosle números, nuevamente el mismo número que estábamos hablando aquí con las líneas diferentes. Entonces aquí lo que muestra es, tengo 25%, convenzo el 25% de las personas que yo contacto, me compran 10 veces, la venta promedio son $200, mis ventas son 2 millones y mi margen es 10%. Pero lo poderoso es lo que viene acá. Con base en lo que Action Coach y todos muchos ustedes conocen y que han aplicado, aquí hay unas estrategias para cada una de las líneas. Cada una de estas líneas, ¿cómo busco clientes potenciales? Por ejemplo, en el caso nuestro, ofrecemos más de 70, 80 estrategias para aumentar esto. Las tasas de conversión exactamente igual, pero hoy nuestro énfasis no es vender esto, sino que ustedes entiendan cómo lo pueden aplicar a ustedes en esto. Buscando estrategias en cada línea, ustedes pueden definir, por ejemplo, vamos a pensar en un número pequeño, porque todos tenemos mucha ansiedad de recuperarnos, pero vamos a pensarnos el 10%. Voy a crecer 10%. A veces en la crisis pensamos simplemente sobrevivir, pero vamos a pensar que yo solamente para verlo acá. Entonces simplemente aumento cada línea en el 10%. Pero ¿qué es lo que pasa? Miren las líneas amarillas. No crecen el 10%. Esas están creciendo. Clientes 21%, ventas 46%. ¿A qué se debe? A que estoy trabajando en el detalle. Y ese es el consejo adicional. Usted reinicie, pero trabaje en el detalle. Haga mediciones más cortas. Tome decisiones diarias. No se case con costos en el largo plazo. Recuerde, los gastos fijos no se pueden cambiar en el corto y mediano plazo. Los puedes negociar, pero de esa manera puedes adquirir. Y lo más interesante, trabajando línea por línea, detalle a detalle, día por día, yo puedo llegar a estos números incrementándolos en valores infinitamente inferiores a los de mis resultados. De eso se trata lo que nosotros hemos querido hoy convencernos. Por último, cierro para mirar preguntas y eso. Las crisis, vamos a hacerlo con un ejemplo muy simple. Vamos a imaginarnos que estamos para un efecto químico, la entropía. Estamos recibiendo hoy muchísima presión, sentimos que nos estamos ahogando y digamos, y como el agua, estamos hirviendo. Si nosotros nos quedamos en esto, nos estamos sintiendo confundidos. Químicamente se dice por perturbación, el agua empieza a... Pero si nos quedamos aquí, nosotros tenemos que empezar a trabajar en cómo transformarnos, como lo hace el agua, se convierte en vapor. Hay algo para hacer. Entonces, el camino para el éxito, y esta es nuestra mayor recomendación hoy, es cuál será tu elección. Empezamos entusiasmados, se nos vino la crisis, nos sentimos indecisos, no sabemos qué hacer, ya estamos dudando si estamos en el negocio que debemos estar, será cuando todos no están recibiendo dinero. Ahí es donde hoy tienes que tomar una decisión, como el agua, o regreso y me voy, abdico, es decir, acepto mi fracaso, o simplemente me acepto el cambio, rompo barreras, pienso y analizo de manera diferente mi negocio, veo las oportunidades, veo cómo está el nuevo consumidor, veo que debo recibir, aprendo de lo que debía hacer antes y no lo había hecho, ahora lo voy a hacer, aprendo a que debo hacer negociantes, aprendo los negocios, aprendo que no debo tener descuentos, aprendo que debo tener muy claro los impactos de cada decisión mía en mi negocio. De esto es lo que se trata. Y por eso nuestra sugerencia es que con todo esto espero que les haya podido transmitir
algunas inquietudes, porque estos son solamente ideas para que usted, señor empresario, esté evaluando qué toma para ti, de qué manera lo quiere hacer. Entonces paso a mirar preguntas. No sé si quieran que, Hilda, que abramos micrófonos, eso es decisión tuya. Bueno, estoy viendo. Julio Aguilar, ¿cómo podemos compartir las tablas de presentación? Claramente ya podemos hacer, muy bien. ¿Podría explicar la parte de indicadores de marketing? Claro que sí. Nuestra idea de marketing es muy sencilla. Ok, listo. Entonces, si quiere, abramos, Hilda, micrófonos, por favor, y con mucho gusto respondemos. Todavía tenemos 5 minutos para responder esto. Y está mi colega, Ignacio Ortiz, que si me veo a cortas, ahí podemos hacerlo todos. Si quieren abrir micrófonos, con mucho gusto. Todos, me está diciendo Hilda que ya podemos abrir micrófonos, todos si quieren, el que quiera hablar, con mucho gusto. Esperamos. Sí, buenas tardes. Sobre la gráfica que puso de indicadores de marketing, ahí comentó que lo explicaría más adelante, entonces quisiera ver si los puede comentar. Sí, mira, nosotros creemos que en el concepto macro, digamos, marketing, a diferencia de la concepción de todo el mundo, sí son números y sí se pueden medir. Es más, se deben medir. No hay nada etéreo. La mejor estrategia de marketing es la que se puede medir. Si tú no la puedes medir, no es el medio, no es que simplemente estás en el lugar equivocado. Todo tiene que funcionar. Entonces, lo que hacemos acá es convertirla en una inversión que se pueda medir. Y esa es la gran diferencia. Probar y medir hacen que yo haga una inversión. Las inversiones son muy simples y tienen que estar focalizadas. Siempre nos han enseñado que debemos buscar el cliente y trabajar en cosas de cliente. La verdad es que existen es por procesos. Las acciones de marketing existen en qué momento yo las debo usar. Voy a poner un ejemplo. No es lo mismo una acción para convencer a alguien que yo conozco que llamar la atención a quien no conozco. Son dos estrategias diferentes de marketing y como tal son dos indicadores de medición que yo debo tener. No es lo mismo definir una estrategia de marketing para que me siga comprando alguien que ya me viene comprando de que me compre por primera vez alguien que me compró hace un tiempo atrás. O las mismas estrategias para aumentar mi ticket promedio. Es decir, es una combinación de proceso con objetivo mío y que debe tener siempre un objetivo ahí. No es, no es nada, existen muchísimos. Nos confundimos en que todo se traduce en usar redes sociales. Eso no es una estrategia. Eso es un medio. La estrategia mía es cómo uso la red social. La estrategia mía consiste en qué le voy a decir a mi empleado para que cuando hable a un cliente que quiera volverme a comprar, ¿cómo lo convenzo para que me compre más y tal vez me compre con estrategias de upselling, es decir, aquellos donde yo gano más como empresario? No sé si te respondí con eso. Sí, muchas gracias. Bueno, ¿alguien más quiere preguntar? Bueno, Ok. Pues bueno, entonces, si no hubiera más preguntas, les agradecemos a todos los participantes y sobre todo a ti, Jairo, y a Ignacio Ortiz, porque nos comparten el material y toda la experiencia que tienen en Action Coach. Bueno, ya pusieron ahí en chat los datos para que ustedes puedan contactarlos y que les puedan mandar la presentación. Muchas perfecto. gracias. Perfecto, Hilda. Muchísimas gracias. Gracias nuevamente a Zona A por la invitación. Con Ignacio, súper felices de participar. A todos ustedes que han participado, muchísimas gracias. Recuerden que este es un momento de incertidumbre que no va a acabar, siempre existirá. Es más, como empresarios siempre lo hemos tenido, pero tenemos que enfrentarlo preservando nuestro sueño, nuestro deseo de seguir creciendo. Muchas gracias.
Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Dejo abierto por si alguien quiere comunicarse algo. Claro.